noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir la semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo, lo que nos prepara para recibir la nueva semana. Esta semana, el pasado miércoles, el jueves de esta semana, pues el presidente Abinader en Palacio Nacional encabezó el acto de promulgación de la ley de extinción de dominio, un acto en el que estuvieron los diputados y senadores de distintos partidos representados, de los partidos que aprobaron esa pieza a unanimidad, así como se invitaron a decenas de juristas, ¿no?, que estuvieron también en este acto. La ley, pues, era un compromiso, evidentemente, del país con Estados Unidos y su legación diplomática en la República Dominicana, que habían insistido en esa ley. No creo que vaya mucho más allá de lo que ya se establecía en la ley de lavado de activos. Y había una serie de cosas que eran claramente contrarias a la Constitución, que en el consenso que se produjo en la Cámara de Diputados fueron eliminadas algunas. Y luego los senadores también decidieron acogerse al consenso, porque de lo contrario no habríamos tenido ley de extinción de dominio. Esta especifica claramente cuáles son los tipos penales que pueden ser objeto, ¿no?, de persecución a la propiedad que se origine de ellos. Hay entre las cosas resueltas, no estamos considerando que toda la propiedad sea sospechosa, y el Ministerio Público tiene que probar el carácter ilícito de la propiedad. Entonces, digamos que es un instrumento más para tratar de combatir la corrupción, para tratar de que nadie crea que va a vivir impune después de haber estafado al Estado o después de haber hecho riquezas de manera ilícita. En cuanto a lo que tiene que ver con la imagen del país, desde luego que esta ley es un aporte. La ley es un aporte. Bueno, por otra parte, esta semana también se produjo lo que podemos decir la primera protesta social que se haya realizado en la gestión del presidente Abinader, que se le haya realizado a esta gestión. Y esto, desde luego, que podría ser un episodio frecuente, que determinados grupos se levanten a tratar de procurar reivindicaciones, porque el tema inflacionario que todos estamos padeciendo, con los mismos ingresos, más las medidas que se están tomando para contener la expansión de la economía como una forma de frenar la inflación, pues crean un ambiente
propicio para que la gente sienta la necesidad de reclamar. A eso hay que acostumbrarse. Eso lo que hay es que tener los mecanismos de enfrentarlos, que no sean lo que se usaron frente a esta manifestación de los médicos que fueron maltratados innecesariamente, porque el gobierno afirma en un comunicado que no hay diferencia entre lo que los médicos están planteando y lo que el gobierno está en disposición de hacer. Entonces ahí solo hay que abrir el diálogo, y si una de las partes falla, hay que seguir intentando el diálogo, hay que seguirlo intentando. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve, después vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. En un almuerzo celebrado esta semana en el Palacio Nacional con directores de medios y líderes de opinión, el presidente Abinader y el director de la CAS presentaron un trabajo que se viene realizando, las obras que se vienen realizando para recanalizar las cañadas a cielo abierto que hay sobre todo en el Gran Santo Domingo. Entonces, esto es muy interesante porque mejora las condiciones infrahumanas en las que mucha gente vive en el entorno de estas cañadas. Y esas cañadas a cielo abierto, además de ser correctamente canalizadas, entonces a partir de ella se están generando espacios para el disfrute de los que habitan en esos entornos. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente en este almuerzo del que participamos esta semana y de lo que planteó también el director de la CAS, Fellito Suervi. Adelante. Tanto en INAPA, que también haremos una reunión similar a esta, como en el caso de la CAS, la verdad es que estamos haciendo tantas cosas en dos aspectos. En un aspecto que ya es el mismo tema del agua potable, el tema del alcantarillado sanitario, que fue la principal razón por la cual yo llamé al Pacto del Agua, las opciones que tenemos, porque la verdad que no existía una planificación para el agua de la gran capital, y de eso vamos a hablar. Y lo otro es en cuanto a las cañadas del Gran Santo Domingo y los trabajos sin precedentes que estamos haciendo, y que eso además ayuda a disminuir la contaminación del río Ozama. Estamos invirtiendo 5 veces más por año y con mucha eficiencia de lo que se invertía antes en agua para el distrito y para Santo Domingo Oeste. Y además, si le buscamos una solución, pues nos serviría Valdesia para el área quedaría el agua de Valdesia para el área de San Cristóbal, Baní, y también sobraría para el sector riego. En el primer trimestre del próximo año, a un costo de $60 millones, vamos a hacer el acueducto regional de Villa La Mata, Cotuí y Maimón. El acueducto de Barrera Salinidad, que es el acueducto de Santo Domingo Este,
que fue construido en el año 2004 en el gobierno de Hipólito Mejía, inaugurado en el 2004, y hasta la fecha, o sea, 18 años después, no se le había puesto la mano. Sin embargo, este gobierno, el presidente Luis Abinader, que lo ha mencionado varias veces, la barrera de salinización, le dice él, donde hay un proyecto que ya se aprobó y ya se desembolsó parte del avance de 97 millones de dólares, que eso va a resolver de una vez y por todas el problema de Santo Domingo Este. Y va a mejorar el Santo Domingo Norte en más de un 50%. Para que ustedes entiendan, Santo Domingo Norte, la única fuente de abastecimiento que tiene es pozo. 230 pozos tiene Santo Domingo Norte. Imagínense ustedes el consumo de energía que tiene eso. Y eso es 24 horas. Y esos pozos, si se daña un pozo, se queda un sector sin agua. La idea es trasvasar 1 metro cúbico del acueducto de Barrera, que tiene 4 metros cúbicos y se va a ampliar a 6 metros. 5 para Santo Domingo Este y 1 para Santo Domingo Norte. En Santo Domingo hemos estado invirtiendo un porcentaje, más de un 40% en el presupuesto de la casa. En Santo Domingo Este y Norte, en todas las demarcaciones, pero sobre todo en Santo Domingo Este y Norte. Hemos llevado soluciones a sectores que tenían 20 y 30 años sin agua por tubería, porque increíblemente no tenían redes. Y la idea en este proceso, como dice el presidente en reiteradas ocasiones, aquí estamos planificando, y por eso tal vez nos tardamos un poquito más, porque hay que planificar, presupuestar, diseñar y entonces llevar un proceso de licitación que toma su tiempo como marca la ley. Bien, señores, esto fue parte de esta presentación, las cosas que se mostraron allí, como el trabajo que se viene realizando en Cristo Rey, en esa rotonda que estuvo tirada totalmente al abandono, donde se está canalizando varios kilómetros de cañada y sobre ella construyendo un parque para el disfrute de la gente con distintas actividades, que es el Cristo Park. Y eso está ocurriendo en menor medida en muchos otros lugares. Ahora, señores, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El Senado de la República convirtió en ley el pasado martes a unanimidad la norma de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana, acogiendo las más de 40 enmiendas que hizo la Cámara de Diputados. La pieza deja atrás más de 12 años de debates congresuales y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fue sancionada de manera unánime, siendo su categoría orgánica. En tanto, luego que los diputados y senadores de la República eliminaran el artículo que ordenaba la aplicación retroactiva del proyecto de extinción de dominio, el presidente Luis Abinader promulgó la pieza la mañana del pasado jueves y dijo estar seguro de lo que hasta ahora estaba en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños. Abinader presidió un acto con legisladores y funcionarios para promulgar la iniciativa, que se convirtió en la Ley 340-22, y aprovechó para lanzar varias advertencias a quienes se hayan enriquecido de manera ilícita. El mandatario aseguró que quien haya cometido un delito, se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. La ley tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principales fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados, así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano. La Junta de Aviación Civil reconoce que JetBlue está incumpliendo mucho con la prontitud en el servicio, la calidad, entre otros aspectos.
El último incidente ocurrió con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien pidió al gobierno investigar los reiterados abusos que, según dice, comete la línea aérea JetBlue para cancelarle la licencia de operación en territorio dominicano. Al agotar un turno previo al iniciar la sesión extraordinaria, Pacheco aseguró que fue víctima de los atropellos cometidos por esa aerolínea y que se ha dado cuenta que se trata de un problema grave que ha perjudicado a muchos dominicanos. Indicó que aunque tenía tiempo escuchando las denuncias sobre los maltratos que había estado cometiendo esa empresa, se percató de la magnitud del problema cuando se vio afectado por cuenta propia. Pacheco relató su inconveniente con la aerolínea durante un vuelo comercial hacia Puerto Rico el pasado sábado y cómo observó que estos solo cometían atropellos contra los dominicanos, por lo que pidió al gobierno dominicano cancelar su licencia. Además de Pacheco, varios legisladores de ultramar estuvieron de acuerdo con lo expresado por el diputado y pidieron sanciones contra la compañía aérea. Los diputados Norberto Rodríguez, Ramón Ceballos y Adelis Olivares comentaron que ellos también fueron víctimas de problemas con la compañía JetBlue y que miles de dominicanos pasan las mismas vicisitudes con la empresa. Desde hace buen tiempo, los pasajeros que utilizan los vuelos de esa línea aérea se quejan ante las autoridades dominicanas por los supuestos maltratos, atropellos y vejámenes que esa empresa comete en su contra. JetBlue explota más del 60% de los vuelos comerciales que se originan en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez diariamente hacia diferentes ciudades de Estados Unidos. Un enfrentamiento se produjo entre médicos y policías mientras los profesionales de la salud protestaban frente al Palacio Nacional por incumplimiento al sector. En un audiovisual se logra observar cómo los agentes de la Policía Nacional intentaban obstaculizar el paso de los médicos a empujones. Asimismo, se percibió como algunos que forcejeaban con los soldados pudieron cruzar hasta el punto de romper la barrera colocada por los agentes y estos procedieron a propinar golpes para impedir su llegada al Palacio Nacional. Una vez cruzaron la valla colocada para impedir el paso, el gremio logró posicionarse frente al Palacio Nacional por la avenida Leopoldo Navarro. Sin embargo, los agentes del orden lanzaron bombas lacrimógenas para calmar la situación. Los médicos rechazan la supuesta privatización que ejecuta el gobierno poniendo en manos de voluntarios la administración de centros de salud públicos y piden la apertura de unos 52 hospitales que están cerrados. Asimismo, reclaman que se cumpla con las pensiones ordenadas por decreto. La Superintendencia de Electricidad anunció su decisión de dejar sin efecto de manera inmediata y voluntariamente la proporción del ajuste salarial del 9.5% que se hizo efectivo el 1 de septiembre del año pasado para todos los empleados de la entidad, pero solo no se aplicará para los empleados, sino para los miembros del Consejo Administrativo. La medida había sido fuertemente criticada por sectores sociales del país que alegaban que debido a la crisis del país unos pocos no pueden ser favorecidos con incrementos salariales, mientras los demás devengan el mismo sueldo. La entidad señaló que la disposición será efectiva de manera inmediata y es exclusiva para los miembros del Consejo, por lo que no se extenderá a los demás colaboradores de la entidad, quienes tienen sus derechos adquiridos, según lo establecido en el artículo 37 del Código de Trabajo. En casi 2 años de gobierno, el superintendente de electricidad Rafael Aníbal Velasco Espaillat, los miembros del consejo directivo de esa entidad Diógenes Rodríguez y Aura Caraballo, así como el asesor Hipólito Núñez, recibieron un incremento en los salarios que le paga la institución de al menos un 26%. De septiembre de 2021 hasta junio de 2022, el superintendente de electricidad y los 2 miembros del consejo devengaron honorarios que sobrepasan los 18 millones de pesos. El Centro de Investigación de Políticas Públicas, CIP, reveló que entre 2015 y 2021 en la República Dominicana se reportó un promedio anual de 67.698 casos de violencia de género y violencia doméstica. De acuerdo con el informe elaborado por la Unidad de Investigaciones del CIP, que evaluó lo ocurrido en materia de violencia de género y violencia doméstica en el periodo indicado, en base a datos oficiales, en el periodo bajo estudio 2015-2021 fue de 3.82%. El análisis se fundamenta en el estudio de la base de datos de la Procuraduría General de la República, del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y del Comisionado de la Policía de Puerto Rico. Se señala que en 2021 se contabilizó el mayor número de casos de violencia doméstica y de género con 75.686,
de los cuales 22.474 casos se registraron como de género y 53.212 de violencia doméstica. En 2020 se reportó el menor número de casos de violencia doméstica totales, con 57.448, de los cuales 15.314 corresponden a violencia de género y 42.134 a violencia doméstica. Los casos de violencia de género se han incrementado en el país. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y miembros del Ministerio Público arrestaron a Cornelio Acevedo Rojas, alias El Compa, quien era buscado por asuntos relacionados con el narcotráfico. El Compa fue capturado en la calle Dionisio Valera, en Bellavista, el Distrito Nacional, mientras se trasladaba a bordo de una jipeta marca Honda CRB color negro. El supuesto narcotraficante fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y distribución de narcóticos al Distrito Sur de la Florida. En enero de 2021, el Compa escapó de una persecución escondiéndose en uno de los barrios cercanos a la avenida Winston Churchill, luego de haberse resistido al arresto y abordar una jipeta que embistió a los agentes de la policía. Organizaciones de defensa y protección del medio ambiente depositaron una solicitud formal al nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, para que investigue el expediente de las barcazas de generación eléctrica en el río Sama, propiedad de Seaboard Transcontinental, la cual denuncian es ilegal y debe ser trasladada por el daño que causan a la salud y al medio ambiente. Las organizaciones hacen esa petición amparados en la Ley 64-0 sobre medio ambiente y recursos naturales, que establece que cualquier industria que pueda impactar de manera negativa la salud de las comunidades no se le dará ningún tipo de permisos ni al Ministerio de Medio Ambiente ni las alcaldías. Expusieron que Seara Hatton debe revisar la decisión que se tomó en el año 2017 por el entonces ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito de negar la renovación de licencia a Seaboard Transcontinental y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía entonces, la Estrella de Mar 2. Informaron que el nuevo ministro también debe investigar a fondo la resolución 0022-2021 del año 2021 que modificó la licencia ambiental 0003-01 renovada de fecha 30 de marzo de 2020, otorgada a favor de Seaboard, la cual autoriza la operación de la planta Estrella de Mar 3, pero en sustitución de Estrella de Mar 2, y sin embargo, la empresa lo que hizo fue poner a operar ambas plantas de manera paralela. Como en todo lo que ha hecho en su vida, David Ortiz dio un histórico discurso en su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown. Soy un tipo real, les voy a hablar en inglés y en español, esto viene del corazón. David Ortiz prometió que iba a hablar con el corazón y Big Papi cumplió. Con su radiante sonrisa y desbordado por la emoción, el ex toletero de los Medias Rojas de Boston fue exaltado el pasado domingo al Salón de la Fama, en una ceremonia en la que su hija Alexandra cantó el himno de Estados Unidos. Cubriéndose con parasoles y agitando banderas dominicanas, legiones de fanáticos se congregaron en un campo adyacente al Clark Sports Center. El número 34 de Ortiz parecía estar en cada rincón. Acudieron para ver al cuarto pelotero dominicano con una placa colgada en las paredes del Museo de las Leyendas del Béisbol en Cooperstown. Gracias siempre por ser la Quisqueya la Bella. Nada comparado a eso, proclamó Ortiz. Cuando subió a la tarima para su discurso en una soleada tarde, Ortiz apuntó hacia el cielo, el mismo gesto para sus momentos especiales, para rendir tributo a su extinta madre, que falleció hace 2 décadas en un accidente automovilístico. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y por haberme dado la alegría de haber transitado este camino que me permitió estar aquí hoy y que ojalá sea de inspiración para que todos puedan creer en sí mismos, dijo Ortiz. Siempre he tratado de vivir mi vida de una manera que apoye a los demás y tenga una influencia positiva en el mundo. Si mi historia puede recordarte algo, deja que te recuerde que cuando crees en alguien puedes cambiar su mundo. Tú puedes cambiar su futuro, al igual que muchas personas que creen en mí. A todos los que creen en mí, desde mi familia hasta los entrenadores, los compañeros de equipo y los fanáticos, no podría haber hecho esto sin ustedes. Mi placa del Salón de la Fama representa a cada uno de ustedes y les voy a agradecer por el resto de mi vida. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos, dijo el ex pelotero. Ortiz sigue los pasos de Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, los otros dominicanos en el Salón de la Fama. En 14 años con los Medias Rojas, Ortiz batió 500 jonrones, 17 en la postemporada.
Gran polémica causó el gesto del presentador cubano del Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, tras rechazar un beso de la cantante dominicana de música urbana, La Materialista, un desplante que está registrado en un video y se ha vuelto viral en redes sociales. El momento sucedió durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, donde la sexy artista se acercó al ex paparazzi. En el video se ve a la artista urbana yendo con cariño a saludar con un beso al conductor del programa de farándula, quien le colocó su mano en el hombro para evitar que la intérprete de Las Chapas que Vibran se le acercase. No estoy dándole besos a nadie por COVID, pero mucho gusto, fueron las cortantes palabras de Raúl de Molina. Tengo miedo a que me dé COVID, como al presidente Biden agregó. Ante estas palabras, la materialista solo se limitó a decir, no, muy bien, pero eso está bien, un placer. Como era de esperarse, el suceso generó opiniones diversas, en especial para los que se percataron de que había abrazado y besado a otras figuras públicas. En tanto, la materialista se refirió al desplante que le hizo Raúl de Molina. La cantante urbana dijo que aunque se sintió mal, comprende la posición del presentador en estos momentos de pandemia y agradeció a Molina por extender sus disculpas, las cuales aceptó con la humildad que la caracteriza. La cantante dijo que fue invitada a El Gordo y la Flaca para participar en el programa, donde públicamente le extenderían las disculpas. El pasado lunes, desde la localidad de Masguasis, el Papa Francisco se disculpó con los pueblos indígenas de Canadá por los asesinatos, las violaciones y abusos cometidos contra los niños de los pueblos originarios que desde 1881 hasta 1996 eran separados de sus familias y llevados a la fuerza a las escuelas católicas como parte de la llamada asimilación cultural que el Papa calificó de malvada y de error desastroso. El sumo pontífice ofreció su discurso cerca de 2 antiguos internados en presencia de líderes indígenas que vestían tocados de guerra con plumas de águila y más de 2.000 personas, entre ellas muchas víctimas. Allí informó que su visita a la localidad era un primer paso en su peregrinaje penitencial para pedir perdón por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica. En otras palabras, se disculpó 3 veces por las formas en que muchos católicos apoyaron la mentalidad colonizadora de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Dijo sentirse avergonzado y quiso pedir perdón sin ambigüedades por el mal cometido. Lo siento, pido perdón, en particular por la forma en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, sobre todo a través de su indiferencia, en proyectos de destrucción cultural y de asimilación forzada promovidos por los gobiernos de esa época, que culminaron en el sistema de internados escolares, manifestó el pontífice. La visita corresponde a la invitación realizada por los pueblos originarios y la Comisión de la Verdad, quienes venían exigiendo una disculpa por parte de la Iglesia ante los abusos de las escuelas que arrancaron a aproximadamente 150.000 niños de sus familias para llevarlos a los internados en donde se les daba educación católica y se les castigaba por hablar sus lenguas o mantener sus costumbres. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, hay un tema al que tenemos que prestarle atención. Si preguntara, bueno, ¿qué fue lo más importante que ocurrió esta semana? ¿Me pueden decir la promulgación de la ley de extinción de dominio? ¿O que la noticia fue la situación que se dio con los médicos? Sí, eso fueron informaciones importantes. Pero lo más importante de lo que ocurrió esta semana en términos de las repercusiones que puede tener para la economía dominicana, estoy hablando de la vida de las familias dominicanas, es el hecho de que Estados Unidos entró en recesión técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se confirmó un temor, esta es la crónica de un desastre o de un hecho negativo que ya había sido, que se esperaba, que cuando hay 2 trimestres consecutivos
donde se ha experimentado una disminución en el crecimiento, pues hay recesión en los Estados Unidos. Y eso ocurrió primero en el trimestre enero-abril. En el trimestre, digamos, marzo-abril. Y ha ocurrido en el trimestre de abril-junio. Primero, enero, febrero, marzo y después abril, junio. ¿Qué se ha dado? Una disminución en el crecimiento en Estados Unidos, una recesión. Cada vez que eso ocurre, tiene un impacto de disminución de las actividades económicas, no solo en Estados Unidos. No es que en Estados Unidos la gente va a encontrar, el que vive sin empleo fijo, menos posibilidades de poder hacer cosas para ganarse la vida. Es que todo el mundo, en consecuencia, por la disminución de las actividades económicas, tiene menos oportunidades de ganarse la vida o de complementar, porque hay mucha gente que vive de sueldo fijo, que usted dirá, esto no le afecta. Sí, le afecta, porque el que vive de sueldo fijo complementa. Realmente ya nadie vive de un sueldo fijo, sino que la gente tiene su sueldo, pero complementa con distintas actividades. Entonces, cada vez que eso ha ocurrido, como ocurrió con la crisis de los .com, como ocurrió después con la crisis inmobiliaria, cada vez que eso ha ocurrido, el impacto en nuestra economía se hace sentir. Y por otra parte, nosotros también aquí estamos tomando medidas para contener la inflación. Estados Unidos ha hecho todo esto como un recurso para tratar de contener la inflación. Se ha ido a una recesión. Nosotros también hemos estado haciendo algo parecido, porque se ha estado encareciendo el dinero con la finalidad de evitar que una masa, un circulante en abundancia, ande buscando productos y eso impacte a la inflación. Con menos circulante buscando productos, nos vamos hacia una disminución de la inflación. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? A un costo realmente de eliminación de oportunidades, a un costo de disminución de los ingresos de la persona. Y como de todas maneras el componente de la inflación permanece, porque esto lo que hace es que lo frena, pero la inflación permanece, entonces usted está en peores condiciones para enfrentarse a la vida cotidiana. Esa situación pues puede crear un clima social pues mucho más explosivo, hasta ahora, la República Dominicana, nosotros hemos pasado el COVID, hemos pasado el tema de la guerra de Ucrania y sus consecuencias, con una paz social que no ha sido alterada. Ahora viene este otro componente de la recesión en la economía de Estados Unidos que puede tener impacto, y juntándose con estos otros elementos, pues estamos hablando de un empeoramiento de la situación de la economía. Vamos nosotros ahora a hacer una pausa. Al regreso, vamos a ver cómo sigue el tema con la guerra en Ucrania, porque hubo un acuerdo mediante el cual se permitió entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía y de la ONU, se permite
que el trigo ucraniano vuelva a abastecer al mundo, igual que los fertilizantes rusos. Entonces, conversamos con el experto en política internacional, Víctor Villanueva, y vamos a presentar, después que regresemos, la respuesta que él ofreció a nuestro equipo. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas que nuestro equipo formuló a Víctor Villanueva sobre si este acuerdo entre Ucrania y Rusia, el primero que se logra después de la guerra, pues para permitir que productos que son importantes para bajar la inflación realmente impactará o si será el inicio de acuerdos posteriores. Adelante. ¿Qué posibilidades ve de que Rusia respete el acuerdo de Turquía que permite la exportación de trigo ucraniano y de fertilizantes rusos con las medidas del presidente Recep Tayyip Erdogan y la ONU? La presión que tiene Rusia sobre el puerto que da acceso al Mar Negro, que luego se conecta con el Mar Mediterráneo, sobre los productos y los cereales que se producen en Ucrania, ha llevado a que más de 20 millones de toneladas de cereales estén debidamente estancados en puertos ucranianos. A todo esto, la presión no solo ha venido por parte de Ucrania, sino de muchos países aliados que de alguna u otra manera le han pedido, le han exigido a Rusia que libere y flexibilice algunas medidas militares para que pueda salir y encontrar mercado esos cereales que de alguna u otra manera están incidiendo en escasez en algunas poblaciones, en algunos países. Por esto se llega a este acuerdo entre ambas partes para que el trigo, los cereales distintos puedan seguir el curso del comercio internacional. Que Rusia cumpla completamente este acuerdo, bueno, en el mismo día donde se estableció, donde se firmó este acuerdo, ya Rusia entonces respondió con unos ataques en donde la élite militar rusa señaló que hicieron ataques de precisión por haberse encontrado ahí armamentos donados por los Estados Unidos para que los efectivos militares ucranianos hagan uso sobre esto en contra de objetivos rusos. Y por esto, obviamente que la respuesta estaría en que Rusia va a permitir el comercio de los cereales en la medida en que así lo exijan, así lo planteen algunos de los países que sí tienen incidencia sobre Rusia y tienen de cerca al lado ruso. Hasta ahora, el predominio militar que Rusia exhibe en las zonas de control en Ucrania satisface los objetivos que se trazó el presidente Vladimir Putin. Entiendo que el presidente Putin está más que satisfecho por el tema relacionado a la incursión militar en el terreno que han realizado hasta el momento. Prácticamente ha creado todo un cordón que ha dejado aislado a la capital de Kiev y que obviamente no se ha detenido hasta los objetivos principales que ellos tenían definidos desde un inicio. Actualmente el presidente Vladimir Putin ha señalado, y su canciller también, que en atención a que los Estados Unidos entregó armamento de largo y mediano alcance, entonces se han redefinido los objetivos en el territorio de Ucrania y esto va a llevar a que la incursión militar de Rusia se expanda hacia otras regiones como Jersón. Y esto obviamente va a significar una extensión no solo del calado militar, sino también del tiempo en cuanto a que se consiga alguna tregua de paz o alguna solución definitiva a este conflicto. Tendremos que ver si esto va a significar
que Ucrania sea dividida en el mediano plazo, como existe el caso relacionado en Chipre o como ya después a posterior la comunidad internacional ha hecho con otras naciones de tener a una Ucrania del Este y a una Ucrania de Occidente. ¿Cómo visualiza el futuro de Ucrania? ¿Su vocación independentista puede quedar diezmada por imposiciones de la guerra? Bueno, Ucrania tiene el desafío, o este conflicto supone un desafío, de que primero no se vislumbra una solución definitiva. Y hay que sustentarse en tres versiones en función a cuál debe ser o cuál sería la suerte final de estas circunstancias. Tenemos primero que puede haber un cese al fuego de manera isofacta, pero lo dudo porque los objetivos militares de Rusia aquí entonces entran en cuanto a mantener siempre un cordón de seguridad y queda muy pendiente la incursión o la definición como tal de parte de Ucrania de incursionar hacia acceder como miembro de pleno derecho hacia la OTAN y los procedimientos que ya han hecho otros países nórdicos. Pero también está la otra opción de que esto sea un conflicto de larga duración. En ese segundo escenario, obviamente que los ejemplos están marcados en cuanto a otros casos que se han derivado en la humanidad, a otros casos que aún siguen vigentes y que, por ejemplo, en Chipre tenemos desde el 1974 una división de parte de un Chipre griego, un Chipre turco, cuando los turcos invadieron esta isla en el 1974, quedando dividido entre Chipre del Norte y Chipre del Sur. En este caso podemos tener el mismo ejemplo dentro de lo que es o lo que conocíamos como Ucrania. Por lo tanto, entiendo que el tercer escenario tendría que verse sobre la base de que exista un acuerdo de paz. Pero en este acuerdo de paz no veo que haya viabilidad, dado a que las razones específicas que ha insistido el presidente Vladimir Putin del avance de la OTAN acoronando zonas geográficas estratégicas para Rusia, obviamente que esto va a significar que no será posible un acuerdo de paz, porque tampoco vemos el escenario para esto, que tanto Putin o el presidente de Ucrania accedan a renunciar al cargo de presidente de sus respectivas naciones para viabilizar lo que pudiese ser un acuerdo de paz en la región. Por lo tanto, entiendo que las proyecciones no están concretas. Hay distintos escenarios matizados, a mi entender, en esos tres grandes contextos, pero obviamente que lo que no hay duda es que la solución no está al doblar de la esquina y obviamente que habrá otras repercusiones, incluyendo en otras zonas geográficas, a razón de esta pugna geopolítica, de esta recomposición de fuerzas en el orden internacional. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, me preocupó lo que ocurrió con los médicos esta semana, porque Panamá recién acaba de superar una crisis que paralizó a ese país por varias semanas. Esa crisis inició con una protesta similar a la que llevaron a cabo los médicos, solo que en Panamá esa protesta no fue de los médicos, sino de los profesores. Pero detrás de los profesores empezaron todos los otros sindicatos y gremios también a protestar, porque hay un problema común, que es el de la inflación, y la gente con los mismos ingresos no puede hacerle frente. Entonces, aquí fueron los médicos. Ellos no están en reclamo de aumentos salariales, sino están
en otros reclamos. En Panamá hubo un acuerdo y ese acuerdo pues compromete al gobierno a incidir en unos 72 artículos de consumo masivo para que los precios de esos artículos se contengan, es decir, para que no sigan elevándose o la gente lo pueda conseguir un poco más económico. Entonces, eso levantó ya la crisis. El gobierno le dijo que sí a todo, y aceptó este acuerdo que ojalá pues pueda cumplirlo. Otra situación que nos preocupa es lo que ocurre con JetBlue. Sabemos que esa línea aérea pues ocupa un lugar importante en el mercado dominicano y que ese lugar es prácticamente monopólico, aunque hay otras líneas aéreas, pero la frecuencia que tiene JetBlue no la tienen otras líneas aéreas. Entonces, esta empresa se da cuenta de eso y le importa cuál sea la percepción que tengan sus usuarios, sobre todo los dominicanos, del servicio que brindan. Es decir, el tratamiento que se le brinda a la gente es un tratamiento de maltratos, porque hay retrasos que no son solo por culpa de la línea, sino que en la aviación lo hay, en Estados Unidos lo hay, pero frente a esos retrasos, la gente nunca recibe ninguna explicación. Y cuando pide la explicación, entonces se le maltrata. Y es evidente que ellos trabajan en distintos mercados, pero el mercado sobre el que tienen mayor deficiencia es en el mercado de los dominicanos. Esto ha provocado mucha protesta. La última fue lo que ocurrió con el presidente de la Cámara de Diputados, pero el Senado Estatal de Nueva York ha tomado nota sobre el asunto y varios senadores se han solidarizado y han repudiado lo que ocurrió. Lo hizo el congresista también, Adriano Espaillat, en Estados Unidos. Es decir, que esto ha tenido mucha repercusión. Ellos han querido borrarla un poco, publicando un especial a más bajo precio. Por otra parte, la línea de todas maneras se fortalece porque acaba de comprar Spirit, otra línea aérea, a un costo de 3.800 millones de dólares, se convierte en una de las principales líneas de Estados Unidos, y ojalá que entiendan que los dominicanos somos clientes como lo que tienen en todas partes del mundo y que este es un mercado de gente que merece respeto, que merece ser tratada como cliente, como persona que debe tener una buena experiencia en el servicio. Buenas noches a todos.